السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Después de recitar el Tashahhud, Ta'awuz y Surah al-Fatiha, Su Santidad el Jalifa V del Mesías dijo: cumpliendo los mandamientos de Dios Altísimo y siguiendo el ejemplo del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, encontramos también numerosos episodios en la vida del Mesías prometido alayhi salatu wassalam, que ponen de manifiesto su cuidado por los pobres, así como su generosidad y munificencia. Estos ejemplos no se dieron únicamente después de su reclamación, sino que ya en los primeros años de su vida y durante su juventud hallamos manifestaciones de sus excelentes cualidades morales. Asimismo, cuando observamos la vida de la madre bajo cuyo cuidado Dios Altísimo lo crió, encontramos igualmente ejemplos de su atención hacia los pobres, así como de su generosidad y munificencia. En otras palabras, fue criado por una madre que también le inculcó excelentes valores morales. De este modo, aunque Dios Altísimo infundió por sí mismo la virtud en la naturaleza del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, también le proporcionó, por medio de su madre, un ambiente piadoso. En este respecto, al mencionar la generosidad y la munificencia de la madre del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sab Irfani, Retalanhu, escribe: Hazrat Mai Chirag Bibi Saiba, es decir, la venerada madre del Mesías prometido alayhi salatu wassalam, pertenecía a una distinguida y noble familia mogol de la aldea de Aima, en el distrito de Hoshiarpur. La generosidad, la munificencia y la hospitalidad estaban profundamente arraigadas en su carácter. Poseía todas las elevadas cualidades morales que una mujer modesta y virtuosa debe poseer. Siempre se mantuvo alegre y firme, sentía una enorme pasión por la hospitalidad en su corazón generoso. Algunos de quienes fueron testigos de sus excelentes cualidades morales y de su honestidad, hospitalidad, aún viven. Además escribe: se le informaban de que iban a llegar invitados y de que 4 personas necesitaban comida, preparaba comida para más de 8 personas, de modo que si llegaban otras y se unían a ellos, también pudieran comer. Se alegraba enormemente con la llegada de los invitados. Además escribe: mostró una especial preocupación por los pobres y los débiles de su ciudad. Una de sus prácticas habituales consistía en proporcionar sudarios a los pobres que habían fallecido. Siempre que fallecía una persona pobre, se encargaba de su mortaja y entierro. En resumen, gracias a su compasión y ayuda hacia los pobres, se convirtió en una madre cariñosa para todos. Estas cualidades y virtudes de la venerada madre ejercieron una profunda influencia en la crianza del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, puesto que él habría de convertirse en la cabeza de una gran familia espiritual. Dios Altísimo dispuso desde el principio que estas elevadas cualidades se desarrollaran a través de ella, es decir, fue criado bajo el cuidado de una madre tan amorosa y cariñosa, que constituía un ejemplo de compasión por la humanidad, hospitalidad y generosidad. Así pues, puede decirse que fue nutrido con estas cualidades junto con la leche de su madre. De su respetado padre heredó cualidades como la autosuficiencia, el coraje, la valentía y la franqueza, mientras que de su venerada madre heredó la hospitalidad, la generosidad y la compasión por la humanidad. Con respecto a los incidentes relacionados con la generosidad del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, durante su juventud, Hazrat Mia Alayar Sahib relata: cuando el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, trabajaba en Sialkot,
su madre le envió en una ocasión 2 conjuntos de ropa, junto con algunos pinyan, es decir, dulces caseros tradicionales, por medio de un individuo llamado Mangal Hayam. Hazrat Mia Alayar Sahib relata que en su viaje de regreso, Mangal pasó por nuestra aldea y nos dijo: cuando entregué estos artículos en Sialkot y los presenté ante el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, me dijo: toma la parte que te corresponde y dame solo la mía. Le respondí: Hazur, esto es para usted. Su madre Amajan se lo ha enviado para usted. Dijo: has cargado con todas estas cosas durante una distancia tan larga, por lo tanto, debes tomar la mitad como tu parte. En consecuencia, me dio un conjunto de ropa y algunos dulces caseros, y me dijo: dile a mi madre que me llame pronto para que vuelva a casa. Mi corazón no encuentra paz aquí. Hay personas que pasan su vida entregadas a prácticas indebidas, y me duele el corazón cuando las veo. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Nara, según la autoridad de Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahab, cuando estaba en Sialkot, tuve la oportunidad de conocer a Mai Hayat Bibi Saiba, hija de Fazaldin Sahib, que era la respetada madre de Hazrat Hafiz Muhammad Shafi Sahib Qari. Mai Saiba explicó que antiguamente Mirza Sahib vivía en una habitación situada en la planta superior de la casa contigua a la nuestra, en Mohalla Jandalwala. Cuando aquella casa se derrumbó, Mirza Sahib se trasladó a la casa de mi padre en Mohalla Kashmiri. Dijo que cuando vino a vivir a su casa, observó que apenas se relacionaba con las personas de la familia. También mencionó que cualquier salario que recibía Mirza Sahib lo distribuía entre las viudas y las personas necesitadas del vecindario. Les confeccionaba ropa o les daba dinero directamente, reservando para sí únicamente lo necesario para cubrir sus propios gastos de comida. Hazrat Yaqub Ali Sahib Irfani escribe: cuando observamos la vida del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, en lo que respecta a la generosidad y al dar, y reflexionamos sobre los incidentes y circunstancias que presenciamos personalmente, queda claro que le había sido concedida una abundante porción de esta noble virtud. Esta forma de conducta estuvo presente en su vida desde que tuvo uso de razón, es decir, desde su infancia y juventud. No sucedió que tras ser designado por Alá, tales nobles cualidades aparecieran en él por la formalidad, más bien antes formaban parte inherente de su naturaleza. En ocasiones aquellas cualidades permanecían completamente ocultas, en otras, sin embargo, se manifestaban de forma natural, hasta el punto de que quienes le rodeaban llegaban a percibirlas. No obstante, su inclinación habitual era que sus buenas acciones permanecieran ocultas. Deseaba que sus buenas obras permanecieran ocultas durante los primeros años de su vida. Sus actos de generosidad y munificencia solían permanecer ocultos, pues llevaba una vida retirada y mostraba discretamente su bondad a determinadas personas, según las circunstancias de cada una. Pero cuando Alá le presentó ante el público, le designó y la gente comenzó a acudir a él en gran número, sus circunstancias se hicieron públicas y surgieron testigos y narradores de estos acontecimientos. Escribe que jamás rechazó a nadie que le pidiera ayuda. Su vida fue una encarnación práctica del mandato coránico. Y al que te pida, no le reprendas. Hazrat Maulana Abdul Karim Sahib relata que un día, después de la oración de Asr, el Mesías prometido alayhi salatu wassalam se levantó, como de costumbre, y puso el pie en la ventana de la mezquita para entrar. En ese preciso instante, un mendigo dijo en voz baja: soy una persona necesitada. En aquel momento, Hazrat Sahib tenía un asunto importante que atender, y la voz del hombre se mezcló con las voces de quienes se habían levantado después de la oración y conversaban entre sí, como suele hacer la gente al concluir la oración. En resumen, Hazrat Sahib entró, es decir, entró sin ser consciente de ello y sin prestar atención, aunque aquella
débil voz hubiera llegado a sus oídos. Su mente estaba ocupada en otro asunto. Por ello no le prestó atención, entró y no volvió la vista atrás. Sin embargo, una vez que descendió las escaleras, aquella misma voz tenue que había escuchado comenzó a dejar una profunda huella en su corazón. Tras entrar, de repente cayó en la cuenta de que había oído a alguien decir, soy una persona necesitada. Aquello lo afectó profundamente. Regresó de inmediato y llamó al Jalifa Nuruddin Sahib, diciéndole, aquí había una persona necesitada, ve a buscarla. Había una persona necesitada, ¿a dónde se ha ido? Pero después de que Hazrat Sahib entrara, el hombre ya se había marchado. Khalifa Sahib lo buscó por todas partes, pero no pudo encontrarlo. Khalifa Nuruddin Sahib era originario de Cachemira. En cualquier caso, dice que aquella misma tarde, después de la oración, como era su costumbre, el mismo hombre necesitado regresó y volvió a pedir. Hazrat Sahib metió inmediatamente la mano en el bolsillo, sacó algo y lo depositó en la mano del hombre. Parecía que Hazrat Sahib se sentía aliviado y feliz, como si le hubiera quitado un gran peso de encima. Unos días después mencionó que aquel día, al no haber podido encontrar al hombre necesitado, sintió una gran angustia en el corazón que le produjo una profunda inquietud. Temía haber faltado a su deber por no prestar atención a la persona necesitada y por haber entrado con demasiada rapidez. Dijo, doy gracias a Alá porque regresó por la noche. De otro modo, solo Dios sabe en qué estado de ansiedad habría permanecido. También recé para que Dios Altísimo lo trajera de vuelta. De manera similar, Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani de Talanhu escribe en su biografía que cerca de Qadian había un pequeño pueblo llamado Satyali, situado a unas 6 millas de distancia. De ahí solía venir un fakir Jat, a quien muchas personas que aún viven le llegaron a conocer. Se sentaba bajo el techo de la mezquita Mubarak, junto a la ventana situada en el muro occidental de Betul Fikr, y gritaba, Ghulam Ahmed, quiero una rupilla. Después permanecía ahí sentado. En ocasiones el Mesías prometido alayhi wassalam, estaba ocupado en algún trabajo y profundamente absorto, por lo que no le llegaba a oírlo. El hombre seguía llamando a intervalos. Esto desagradaba a muchas personas que pensaban, ¿por qué está sentado aquí molestando al Mesías prometido alayhi wassalam? Si alguien le reprendía, respondía, ¿acaso he venido a pedirte algo? Yo se lo pido a Ghulam Ahmed. Si el Mesías prometido al-Islam llegaba a saber que alguien le había hablado con dureza, le desagradaba. Sonriendo, daba una rupia al hombre. También era costumbre suya no hacer esperar mucho tiempo a una persona necesitada. Hazrat Chaudhry Abdullah Jansa relata que en cierta ocasión, cuando regresaba de un paseo, entraba en la casa. Un derviche, vestido únicamente con un taparrabos, algunos faquires utilizaban esta vestimenta como parte de su disciplina espiritual y de su forma de vida. Gritó, oh el que da, dame algo. Al oírlo, el Mesías prometido del Islam respondió, Alá es el que la da. Y dicho esto, entró. Dijo, oh el que da, pero solo Alá es el que da. El hombre volvió a gritar, sí, Alá es ciertamente el que da, pero por favor, deme algo. En ese momento, el Mesías prometido al-Islam le envió algo para él. En cualquier caso, quizá aquel hombre no fuera a aprender mucho de ese intercambio, pero mediante aquella respuesta, el Mesías prometido al-Islam enseñó a sus seguidores una lección, que no debe existir ni el más mínimo rastro de asociar copartícipes con Alá en nuestra manera de hablar. Hazrat Yaqub Ali Sabir Fani escribe que en una ocasión un mendigo llegó a Qadian, cada mañana recorría al pueblo recitando un poema de Hazrat Mir Hamid Shah Sahib Talanhu. Mientras caminaba por sus calles, hacer una ronda significa que recorría al pueblo y sus calles recitando estos versos. Dios es tu ayudante, oh habitante de Qadian. Nos has concedido la paz, oh habitante de la ciudad de la paz. Recitaba estos versos y a continuación recitaba también al siguiente. Dejó volar mi imaginación en todas direcciones. Recitaba este poema del Mesías prometido al Islam mientras recorría todo Qadian.
Siempre que recitaba este segundo poema del Mesías prometido, el honorado de nuestras comunidades, Hazrat Maulana Abdul Karim Sahib Talano, se discutaba profundamente. Solía decir, este hombre no es digno de este poema porque expresa una realidad y una condición que existían únicamente en la persona del Mesías prometido al Islam. Cualquier cosa que se describiera en este poema afirmaba que no podía soportar escuchar esos versos en boca de nadie más debido al inmenso amor y veneración que profesaba el Mesías prometido al Islam, y mucho menos que un mendigo común anduviera de un lado a otro recitándolos. El hecho de que un mendigo tan corriente recitara estos poemas hacía que Molvi Abdul Karim Sahib se disgustara enormemente. No obstante, Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib dice que ello reflejaba la intensidad del amor y la devoción que este honorable personaje sentía por el Mesías prometido. Sin embargo, en cualquier caso, aquel mendigo recorría Qadian, era el mes de Ramadán, y durante ese periodo el Mesías prometido le dio abundante caridad en numerosas ocasiones. Sin embargo, el mendigo continuaba diciendo, llena mi cuenco. Así el día de Eid llegó llevando un cuenco muy grande, extendió una sábana junto a la entrada de la mezquita y se sentó allí. Cuando llegó el Mesías prometido al Islam, el mendigo le pidió, llena mi cuenco. El Mesías prometido al Islam depositó una rupia en él. Tan pronto como aquella rupia cayó en el cuenco, fue como si comenzara una lluvia de monedas, y el cuenco terminó llenándose con diversas monedas. Al escuchar la petición del mendigo, el Mesías prometido sonrió suavemente y colocó la rupia en el cuenco. Siguiendo su ejemplo, quienes creían en él también aportaron las monedas que pudieron, de modo que el cuenco del mendigo quedó lleno. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani Talana escribe que cuando el Mesías prometido al Islam viajó a Delhi por última vez en 1905, un día manifestó su intención de visitar algunos de los santuarios de la ciudad. Alguien comentó, Hazur, a lo largo de esa ruta hay tantos mendigos que resulta difícil incluso pasar. El Mesías prometido respondió, hoy iremos, les daremos a todos. No era una promesa ni una determinación ordinaria, estaba dispuesto a dar a todo el que pidiera. El número de mendigos resultó ser algo menor de lo que se había descrito, pero todo aquel en quien se encontraron recibió una respuesta práctica a su petición. Hazrat Hafiz Ahmadullah Sahib Nagpuri relata, un día el Mesías prometido al Islam estaba sentado en la habitación redonda donde había entre 20 y 25 personas presentes. Mientras pronunciaba un discurso, llegó un mendigo y pidió caridad en voz alta. Dice, me sentí muy molesto porque estaba interrumpiendo la voz del Mesías prometido al Islam. Como Hazur estaba hablando y aquel hombre lo interrumpía, me levanté y cerré la puerta. El Mesías prometido al Islam dejó de pronunciar su discurso y me dijo, ve, llama a la puerta interior y haz que traigan algo para este mendigo. En otras palabras, preguntó, ¿por qué cerraste la puerta? Ve adentro, pregunta a la familia, trae algo de ahí y dáselo a este mendigo. Trajo algo de la casa y se lo entregó al mendigo. Entonces el Mesías prometido al Islam observó, no estuvo bien cerrarle la puerta a alguien que pedía ayuda. Hazrat Babu Ghulam Muhammad Sahib relata que un ministril que tocaba el sarangi llegó a la residencia del Mesías prometido al Islam como mendigo. El Mesías prometido al Islam le dio una moneda de 4 annas. En ese mismo momento, Mir Nasser Nawab Sahib bajó de la planta superior. El Mesías prometido al Islam ya había enterrado. Al ver el hombre con el sarangi, el Mir Sahib le reprendió severamente por tocar un instrumento musical y le dijo, no vuelvas a venir aquí nunca más. Al día siguiente ocurrió lo mismo. El Mesías prometido al Islam salió para darle algo, pero vio que el mendigo había desaparecido. Al parecer había visto a Mirza, recordó la reprimenda del día anterior y salió huyendo. Entonces el Mesías prometido al Islam instruyó a alguien, busca a ese mendigo que toca el sarangi. ¿Dónde está? Alguien respondió, Hazur ha salido huyendo. El Mesías prometido al Islam dijo, entonces tú también corre tras él y hazle volver. Finalmente regresó. Al ver al Mirza, volvió a asustarse. Entonces el Mesías prometido al Islam le dijo a Mirza, Mirza, ¿qué otra cosa puede hacer este pobre hombre? No conoce ninguna otra habilidad ni oficio.
Si puede enseñarle otra profesión, entonces dejará de tocar el sarangi. Más tarde, en privado, el Mesías prometido al-Islam le dijo al juglar: mientras permanezcas aquí, no toques el sarangi. Mirza podría golpearte. En lugar de eso, agita silenciosamente la cadena del picaporte de la puerta y yo te daré algo. Así pues, durante todo el tiempo que permaneció en Qadian, recibió 4 anas cada día de parte del Mesías prometido al-Islam. Hazrat Sayyid Fazl Shah Sahib relata: un fakir tenía la costumbre de acudir ante el Mesías prometido al-Islam para pedirle dinero. A veces decía: dame 1 ana, otras veces dame 2 anas y en ocasiones dame 8 anas. En resumen, siempre pedía una cantidad concreta. Si el Mesías prometido al-Islam estaba ocupado en algún trabajo o conversación, el hombre seguía repitiendo su petición sin respiro. Con el tiempo, el Mesías prometido al-Islam llegó a conocer perfectamente su costumbre. Siempre que aquel hombre acudía y pedía una cantidad determinada, el Mesías prometido al-Islam ordenaba que se le diera de inmediato y decía: no se marchará sin recibir esa cantidad, dadle exactamente lo que pide. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Saeb Irfani escribe: entré al servicio permanente del Mesías prometido al-Islam en 1898, aunque visitaba Qadian desde 1892. Durante todo ese tiempo fui testigo de cómo muchas personas acudían para solicitar ayuda económica. Nunca vi ni una sola vez que el Mesías prometido al-Islam entregara una moneda de cobre a quien le pedía. Siempre daba una moneda de plata a cualquiera que solicitara algo. Según la moneda en circulación entonces, las monedas de cobre comprendían 1 paisa, 2 paisas y hasta media ana, mientras que las monedas de plata incluían 1 ana, 2 anas y denominaciones superiores, como la moneda de 4 anas, aunque en aquella época incluso 1 o 2 paisas tenía poder adquisitivo. El Mesías prometido al-Islam acostumbraba a dar 1 o 2 anas e incluso más en caridad, cantidades que se consideraban importantes. De hecho, no era raro que entregara una rupia entera, incluso a un peticionario común. En cierta ocasión, un fakir no ahmadí se presentó ante el Mesías prometido al-Islam y le explicó que deseaba construir un pozo en un bosque para que los viajeros puedan beneficiarse de él y disponer de agua para beber. Se relata que el Mesías prometido le entregó 200 rupías para ese propósito, diciendo: puesto que tu intención es realizar esta labor al servicio de la humanidad, sigue adelante y construye el pozo. Yo te proporcionaré los fondos. Así pues, mientras el Mesías prometido al-Islam exhortaba a los miembros de la Jamaat a servir a la humanidad, él mismo ofrecía el mejor ejemplo práctico de esa enseñanza. Hazrat Abdus Sami Sahib, compañero del Mesías prometido al-Islam, relata: era la ocasión del Akika, es decir, celebración por el nacimiento de un hijo, de Mia Sharif Ahmed Sahib, y todos los invitados estaban comiendo en la casa de huéspedes. Era el tercer hijo que permaneció con vida. Más tarde nacieron otros hijos que fallecieron durante la infancia, pero Hazrat Mirza Sharif Ahmed Sahib vivió una larga vida. Con ocasión de su Akika, los invitados estaban reunidos compartiendo la comida, y el Mesías prometido al-Islam se encontraba también presente entre ellos. Durante la comida, un fakir entró en la casa de huéspedes en busca de alimento. Algunos de los presentes intentaron ayudarlo. Sin embargo, el Mesías prometido al-Islam sirvió personalmente comida al fakir e indicó a los demás que no le reprenderían ni lo expulsaran. Dijo: si ha venido a comer, no le regañen. Y él mismo puso comida en un plato y se le entregó al fakir. Hazrat Munshi Zafar Ahmed Sahib Kapur Talvi relata: en cierta ocasión, un molvi, un clérigo, llegó a Qadian y comenzó a debatir con el Mesías prometido al-Islam. El Mesías prometido empezó a responderle y el molvi Sahib guardó silencio. La discusión versaba sobre si Jesús estaba vivo o había fallecido. Este incidente tuvo lugar en los primeros tiempos de la proclamación del Mesías prometido. Mientras el Mesías prometido al-Islam le exponía el asunto,
Él permanecía callado. Después el Mesías prometido al Islam le preguntó, ¿ha comprendido plenamente los argumentos que le he presentado? Respondió, sí, los he comprendido. Pero acto seguido habló de una manera extremadamente descortés y dijo, he comprendido que usted es Dayal, es decir, anticristo. Dios nos perdona, porque una de las características de Dayal es que silenciará a los demás con sus argumentos, es decir, los dejará sin palabras. El Mesías prometido, al Islam, tampoco respondió en esta ocasión y el Molvi se marchó. Al llegar a Amritsar, el Molvi publicó un anuncio en el que, aludiendo a este incidente, declaró, a pesar de haber pronunciado tales palabras, cuando él, es decir, el Mesías prometido, al Islam, entró dentro de su casa, le envié una breve nota indicándole que me encontraba necesitado. Aquí reconoce su propia falta de dignidad y al mismo tiempo el trato bondadoso que recibió al Mesías prometido. Islam. Le envié una breve nota en la que le hacía saber que me hallaba en una situación de necesidad y que deseaba que me diera algo. Aunque le había dirigido palabras ofensivas, me encontraba necesitado y le pedí que me tratara con benevolencia. Además, escribió que el Mesías prometido al Islam le envió inmediatamente 15 rupías. Afirmó que el Mesías prometido era extraordinariamente generoso y que aunque se le dirigieran palabras duras, no guardaba rencor a nadie. El Mesías prometido al Islam no dijo a nadie que le había entregado 15 rupías, y fue únicamente gracias a aquel anuncio público como la gente llegó a saber que se les había dado a pesar de las duras palabras que había pronunciado. El Qazi Abdul Ghafur Saab cuenta lo siguiente. En 1906 viajé de Rawalpindi a Qadian junto con mi hermano mayor, Hazrat Hafiz Murad Bakhsh Sahib. Mientras el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, descendía por las escaleras de la mezquita, un caballero, muy probablemente Hazrat Hakim Shah Nawab Sahib de Rawalpindi, le entregó una ofrenda de 17 libras que llevaba en una pequeña bolsa. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, tomó la bolsa y la guardó en el bolsillo. Al pie de la escalinata había un mendigo pidiendo limosna. El Mesías prometido, al Islam, sacó inmediatamente aquella misma bolsa de su bolsillo y se la entregó al mendigo. Cuando Hazrat Hakim Saab presenció aquello, comentó respetuosamente, Hazur, esa bolsa contenía 17 libras. El Mesías prometido, al Islam, respondió, le pertenecían a él y ahora han llegado a manos de su legítimo propietario. Tras decir esto, Hazur guardó silencio. En aquella época, 17 libras representaban una suma muy considerable. Una libra equivalía aproximadamente a 15 rupías indias, lo que suponía un valor total de unas 255 rupías, cuando era posible comprar una comida por tan solo unas pocas paisas. Hazrat Sheikh Ali Saab Irfani Retalano escribe que la caridad y la limosna estaban profundamente arraigadas en los hábitos del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, y que por lo general destinaba una décima parte de sus ingresos a obras de caridad. A este respecto, Hazrat Sahib Zada Mirza Bashir Ahmed Sahib ha recogido una narración de Hazrat Mu'minin Talanha. Escribe, mi querida madre me contó que el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, solía dar abundantemente en caridad y que, por general, lo hacía con tanta discreción que ni siquiera nosotros llegábamos a enterarnos. Le pregunté, ¿cuánto solía donar a obras benéficas? Mi madre respondió, daba mucho. En los últimos años de su vida, de todo el dinero que recibía, apartaba una décima parte expresamente para obras benéficas y continuaba haciendo donaciones de esa cantidad. Mi madre añadió que esto no significaba que no diera más de una décima parte. Más bien solía decir, a veces aumentaban los gastos, llegan invitados, hay que atender los gastos del hangar y a muchos otros desembolsos. Entonces una persona puede descuidar la caridad, pero si el dinero destinado a obras benéficas se separa de antemano, no hay lugar para la negligencia, pues ese dinero ya no puede destinarse a ningún otro fin. Mi madre decía, por esa razón, él apartaba de antemano una décima parte de todos sus ingresos. De lo contrario, cuando llegaba al momento de dar, solía entregar incluso más que eso. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Talano añade que preguntó, ¿tenía en cuenta si alguien era Ahmadi o no al hacer donativos? Su madre respondió, no, nunca se planteó quién era Ahmadi y quién no.
Si alguien se encontraba en una situación de necesidad, él le ayudaba. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Saib Irfani Talano escribe que del mismo modo que jamás rechazaba a quien le pedía algo y que con frecuencia ayudaba a los necesitados, incluso sin que se lo solicitaran, también formaba parte de su noble carácter comprender hasta las formas más sutiles de pedir. También en esas circunstancias solía responder con generosidad. Hazrat Saib Zada Sirajul Haq Saib cuenta que en cierta ocasión alguien envió una preciosa gorra al Mesías prometido, alayhi salatu wassalam. Casualmente, cuando llegó el paquete, también se encontraba ahí un hombre hindú. El Mesías prometido abrió el paquete y encontró la gorra. El hombre hindú lo admiró profundamente. En cuanto el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, le oyó elogiarla, se la entregó de inmediato. Hazrat Munshi Sahib Zafar Ahmed Sahib de Kapurthala cuenta que un Ahmadi llamado Haji Hussein regresó de Hajj y trajo consigo un tasbih de perlas auténticas. Se le ofreció como regalo al Mesías prometido del Islam y el narrador dice, en aquel momento un amigo de Sialkot y yo nos encontrábamos en compañía del Mesías prometido al Islam. Haji Hussein Sahib presentó el tasbih ante Hazur. Hazur dijo, Jazakallah. El tasbih era muy hermoso. Pensé para mis adentros que una vez se hubiera marchado a Hajj, Haji Hussein Sahib le pediría el tasbih. Mi amigo de Sialkot albergaba la misma intención. Cuando Haji Hussein Sahib se marchó, el amigo de Sialkot comentó, Hazur, este tasbih es muy bonito. El Mesías prometido respondió, sí, ¿le gusta? Quédeselo. Y se le entregó. Entonces respondí, Hazur, yo también tenía intención de pedirlo. Hazur sonrió y dijo, entonces deberíais repartiroslo entre los dos partes iguales, que cada uno se quede con la mitad. Más tarde el amigo de Sialkot me dijo, déjame quedarme con el tasbih. De todas formas, tiene 100 cuentas. Le respondí, muy bien, quédatelo, y así lo hizo. Hazrat Hakim al-Adita Sahib cuenta que Sarfaraz Khan relató lo siguiente. Vinimos para asistir al Jalsa y alguien regaló una yegua a Hazur. Pensé para mis adentros, qué maravilla sería que me regalaran esa yegua. Me la llevaría a casa y le diría a todo el mundo que había traído la yegua del Mesías. Era una excelente yegua de montar, de magnífico pedigrí. Cuando terminó el Jalsa le dije, Hazur, me gustaría volver a casa. Hazur respondió, espera. Al tercer día volví a hacer la misma petición. En esta ocasión Hazur dijo, Chaudhry Sahib, llévate esta yegua contigo. Preguntó Hazur, ¿cuánto cuesta? Hazur respondió, alimentala con hierba y grano y montala. Ese es su precio. En otras palabras, no tenía precio. Tómala y sácale partido. Hazrat Mirza Ghulam Hussain Sahib cuenta que cuando Molvi Abdurrahman Sahib, quien más tarde fue martirizado en Afganistán, visitó al Mesías prometido, llevó consigo numerosos regalos, entre ellos un abrigo de piel de oveja. Tras ser informado de su llegada, el Mesías prometido al Islam le invitó a pasar, entregó los regalos y el abrigo de piel de oveja. El Mesías prometido al Islam se mostró muy complacido y dijo, Molvi Sahib se ha tomado muchas molestias. Molvi Abdurrahman Sahib respondió, Zur, le he traído este abrigo de piel de oveja especialmente para usted y me encantaría verle con él puesto frente a mí. El Mesías prometido se levantó de inmediato y se lo puso. Era una túnica larga, un abrigo, como si llamara que le llegaba hasta los tobillos, era un abrigo largo. Más tarde, aquella misma noche, durante la cena, Khwaja Kamaluddin Sahib dijo, Hazur, Molvi Abdurrahman Sahib le ha traído un abrigo de piel de oveja muy valioso, cálido y de excelente calidad. Khwaja Sahib lo había visto de antemano. El Mesías prometido al Islam respondió, Khwaja Sahib, si tanto le gusta, quédeselo. Khwaja Sahib respondió, Hazur, es un gran detalle. A continuación, el Mesías prometido al Islam entregó el abrigo de piel de oveja a Khwaja Kamaluddin Sahib. Hazrat Sheikh Abu Yaqub Ali Sahib Irfani afirma que Hafiz Nur Ahmed Sahib, comerciante de pashmina de Ludhiana, la pashmina es un tipo de tejido de lana, se contaba entre los antiguos y más devotos servidores del Mesías prometido. Era comerciante de tejidos de lana y figuraba entre los siervos más sinceros y fieles del Mesías prometido alayhi salatu wassalam. En una ocasión sufrió graves pérdidas económicas en su negocio textil, hasta el punto de quedar al borde de la quiebra. Como consecuencia decidió trasladarse a otro lugar y emprender un negocio diferente para recuperar su situación económica.
A lo largo de toda la vida, el Mesías prometido, el Islam, mantuvo una correspondencia constante con él y apoyó económicamente a la comunidad más allá de sus medios y posibilidades. Solía decir, en cuanto a la generosidad, la caridad y la benevolencia del Mesías prometido, el Islam, puedo resumirlo en una sola frase, sencillamente, no sabía dar cantidades pequeñas. Al relatar una experiencia personal, dijo, cuando mi negocio quebró y decidí trasladarme a otro lugar para empezar de nuevo, le pedí al Mesías prometido, wassalam, a modo de préstamo, una cantidad de dinero para poder establecer un nuevo negocio. Azur sacó una caja en la que guardaba dinero y la puso delante de mí, diciéndome, toma todo lo que necesites. Se notaba una gran alegría en este gesto, solo tomé lo necesario para cubrir mis necesidades, aunque Jesús seguía diciéndome, tómalo todo. La realidad es que su actitud hacia sus amigos era completamente distinta. En la práctica consideraba que su riqueza le pertenecía a ellos. En estos asuntos le preocupaba que un seguidor fiel mostrara algún tipo de reserva, algún tipo de vergüenza o sentido del honor. Hazrat Sheikh Abu Yaqub Ali Saab dice, Sheikh Muhammad Ismail Saab Sarsavi ha sido mi amigo hermano sincero durante 32 años y uno de los servidores más antiguos del Mesías prometido, al-Islam. Desde el primer momento, su carácter ha sido de naturaleza espiritual y piadosa y siempre se ha sentido atraído por la compañía de los justos. Ha sido profesor en la Madrasa Talimul Islam desde sus comienzos hasta la actualidad. En los primeros tiempos también era él quien se encargaba de alimentar y atender a los invitados. Con toda razón podría llamarse Nazir Ziafat. Desde el momento en que llegó a Qadian, el Mesías prometido al-Islam se ocupó especialmente de él y asumió personalmente la responsabilidad de todas sus necesidades, actuando por así decirlo como garante de cuanto necesitaba. En cierta ocasión, Hazrat Nana Jan, el difunto Hazrat Mir Nasser Nawab Sahib, se enfadó profundamente con Sheikh Sahib. Hizo una relación de sus deudas en la que figuraban las cantidades eh, que debía a los vendedores de dulces, sin saber que ya habían sido saldadas. El asunto llegó al Mesías prometido, al-Islam, que Sheikh Sahib había contraído aquellas deudas con los pasteleros para mantener en funcionamiento el comedor comunitario. Al oír esto, el Mesías prometido sonrió y dijo, soy plenamente consciente de ello y esa deuda ya ha sido saldada. Mirza, no se preocupe, cualquier que sea la deuda, se liquida cada semana sin falta. El Mesías prometido, al-Islam, liquidaba semanalmente los gastos de Sheikh Sahib, o siempre que era necesario, y Sheikh Sahib le planteaba estos asuntos con absoluta naturalidad y familiaridad, como un hijo se dirigía a su padre, o incluso con mayor naturalidad aún, limitándose a decir, se ha gastado tal y tal cantidad, y el Mesías prometido la liquidaba de inmediato. Esa era la clase de generosidad majestuosa y paternal que le caracterizaba. Sin duda, aquellos gastos incluyen tanto los personales como los de la cocina comunitaria. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfan Sahib escribe, Hazrat Sayyid Fazl Shah Sahib era uno de los siervos más devotos del Mesías prometido, al-Islam. Shah Sahib era el hermano mayor del respetado Sayyid Nasser Shah Sahib. Sentía un profundo amor por el Mesías prometido, al-Islam, y finalmente emigró a Qadian, donde residió en Darul Zuafa. El incidente en cuestión data de julio de 1900, cuando se encontraba en Qadian. El 6 de julio de 1900 solicitó permiso al Mesías prometido, al-Islam, para marcharse y le pidió que le escribiera unas palabras aconsejándole. Además, le solicitó medicinas y una camisa. En aquel momento el Mesías prometido sufría un fuerte ataque de vértigo y no había podido asistir a la oración. Sin embargo, a pesar del intenso dolor de cabeza, escribió una carta de consejo a respuesta a la nota de Shasa y le entregó tanto las medicinas como la camisa. Este incidente es testimonio de que incluso en los estados más agudos de enfermedad, permanecía dispuesto a atender las peticiones legítimas de sus siervos y no daba importancia a su propio malestar cuando se trataba del beneficio y el bienestar de los demás. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sabir Fani escribe, de la conducta del Mesías prometido al Islam también se desprende que en ocasiones
participaba generosamente en las alegrías y celebraciones de sus amigos, lo cual reflejaba su amor, su generosidad y su munificencia. Las cartas que escribía de vez en cuando a Hazrat Munshi Abdullah Sahib Sanori, así como el propio relato de Munshi Sahib, dan testimonio de ello. En una ocasión, con motivo de Walima, que es una cena de bodas de Munshi Sahib, y en otra de Akika, que es la celebración de nacimiento de su hijo, el Mesías prometido, el Islam, contribuyó de su propio bolsillo y al hacerlo experimentó una alegría y un gozo genuinos. Había ocasiones en que la gente enviaba dinero para tales celebraciones, pidiendo por escrito que se organizara una reunión en Qadian en su nombre, sin darse cuenta en el momento de escribir de que una reunión en Qadian nunca sería un acto pequeño. El Mesías prometido siempre estaba rodeado de mucha gente y la cantidad enviada resultaba invariablemente insuficiente para cubrir los gastos. Sin embargo, nunca hacía mención del déficit. Por el contrario, añadía discretamente dinero de sus propios recursos para cubrir la diferencia y cumplir el deseo de quienes lo habían enviado. Tales situaciones se repetían una y otra vez, pero él jamás lo mencionaba, ni por insinuación ni por implicación, y en cada ocasión simplemente decía, este es un banquete ofrecido por tal amigo, sin dar a entender en ningún momento que él mismo hubiera contribuido. Sin embargo, había ocasiones en que sí lo manifestaba y decía a sus allegados que el dinero enviado no había sido suficiente y que él mismo había cubierto el resto. En una carta dirigida a Hazrat Munshi Abdullah Sahib Sanori con motivo de su boda, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, escribió: Felicitaciones por su matrimonio. El viernes, conforme a su carta, se ofreció de su parte un banquete de walima para los invitados, pues eran muchos. Entre ellos se encontraban Seth Sahib, es decir, Abdurrahman Sahib, Madrasi Sahib, Sheikh Rahmatullah Sahib y muchos otros distinguidos invitados, más de 80 en total. Usted envió 10 rupías, las cuales no fueron suficientes. Por lo tanto, en honor de esta feliz ocasión, añadí 10 rupías de mi parte y preparé una comida completa por 20 rupías. Buena comida, pulao, zarda, korma, naan, etc. Continuó escribiendo que los invitados quedaron muy complacidos, que después de comer ofrecieron oraciones y buenos deseos en su nombre. A los invitados únicamente se les dijo que era un banquete ofrecido por el novio. No mencionó que él mismo hubiera contribuido. En otra carta dirigida a Hazrat Munshi Abdullah Sahib Sanori, escrita con motivo de la ceremonia de la Kika de su hijo, el Mesías prometido al Islam escribió: Se sacrificaron 2 carneros. La carne era excelente. Se cocinó una gran olla de pulao, que es arroz de carne, y otra de arroz dulce zarda con azafrán y otros ingredientes. También se preparó pan y carne. Había cerca de 70 invitados, y todos fueron atendidos con esmero. Gracias a su buena voluntad, tanto el pulao como el sarda quedaron deliciosos. El gasto total ascendió a 24 rupías. Como sé que no podrá enviar la cantidad completa, si en algún momento desea enviar la mitad, 12 rupías, puede hacerlo. El Mesías prometido del Islam expresó una gran alegría por la celebración y transmitió sus más sinceras felicitaciones. Hazrat Ahmed Nur Kabuli Sahib narra: cuando llegué a Qadian en 1902, el Mesías prometido Islam aceptó mi juramento de lealtad durante la oración del Maghrib de aquella misma tarde. Por iniciativa propia y sin que yo se lo pidiera, me concedió un terreno para construir mi casa y organizó mi matrimonio, también sin que yo se lo solicitara. Sin que yo lo supiera, envió a algunos acompañantes a la recepción de mi boda. Asimismo, dispuso que se me asignara de forma permanente un saco de harina de su propia cocina comunitaria y dio instrucciones al Molvi Muhammad Ali Sahib diciendo: Mientras Ahmad Nur viva, entregadle esta harina a mi cargo. El coste de la harina de Ahmad Nur corre por mi cuenta. Mia Abdurrahim Sahib relata: en una ocasión enfermé gravemente, hasta el punto de que ya no había esperanza de que sobreviviera, y perdí el conocimiento. En aquel momento, mientras el Mesías prometido regresaba de un paseo hacia la aldea de Butter, mi tierno paterno, el difunto Mia Bakhshab, se presentó en el chok de Morigate y de Morigate y dijo a su santidad: por favor, venga a ver a Abdul Rahim, pues está gravemente enfermo. Ad-Khalifatul-Masih Awwal, junto con otros compañeros, acompañaba al Mesías prometido, alayhi salatu wassalam.
Por pura gracia su santidad vino a nuestra humilde morada. Al verme recostado en el catre, me sacudió suavemente al hombro con la mano derecha y me dijo, ¿por qué tienes miedo? Tú no te vas a morir. Al oír estas palabras abrí los ojos. Entonces su santidad dirigió la mirada hacia el tejado de la casa y dijo, Abdurrahim, no morirás de esta enfermedad. Sin embargo, esta casa vieja y en ruinas probablemente sea la causa de tu muerte. El techo está en muy mal estado. Cuando te recuperes, haz que lo reparen. Después lo dijo a mi madre, venga conmigo y recoja las medicinas, desélas y también rezaremos. Si Dios quiere, se recuperará. Mi madre acompañó a su santidad hasta su casa, donde le entregó 3 pequeños paquetes de medicina envueltos en papel. Tomé la primera dosis aquella misma mañana, hacia las 9 o a las 10, y la segunda por la noche. Después de tomar estas 2 dosis, ya pude sentarme en la cama. A la mañana siguiente, a la mañana siguiente tomé la tercera dosis, y con solo esas 3 tomas, mi enfermedad desapareció por completo. En cualquier caso, al cabo de 5 o 6 días me había recuperado por completo, salvo por una ligera debilidad. Aproximadamente una semana después me presenté ante su santidad. Aún me sentía débil, por lo que me ayudaron a subir. Cuando comparecí ante su santidad, me preguntó, ¿ya te has recuperado? Respondí, gracias a las oraciones y a la medicina de su santidad. Desde aquel día no he vuelto a tener fiebre ni enfermedad alguna. Entonces su santidad preguntó, ¿qué ha sido de la casa? Respondí, estuve enfermo durante un mes o 6 semanas y no tengo ni un solo céntimo. ¿Cómo puedo reparar la casa? ¿Cómo puedo reemplazar el techo? Su santidad respondió, la repararemos nosotros. Inmediatamente llamó a Molvi Muhammad Ali Saib y le ordenó, cuando pida madera para las habitaciones de la madrasa, consiga también madera para el techo de la casa de Abdul Rahim y haga que lo reparen. Sea cual sea el costo, lo pagaremos. En consecuencia, Molvi Muhammad Ali Saab envió al albañil Rakasam a inspeccionar mi casa y calcular la cantidad de madera necesaria. Regresó e informó al Molvi Saab de que serían necesarias 10 vigas. Molvi Aliam Saab comunicó a su santidad que la madera costaría 30 rupias. Su santidad le entregó inmediatamente las 30 rupias y mi casa fue reparada. Añade, en cuanto a los gastos adicionales ocasionados por la mano de obra y otros trabajos, desconozco su importe. Esos también fueron sufragados por el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam. Al presentar un resumen general del bendito carácter del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, en Sirat Tayyaba, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe, nuestro respetado tío materno, Hazrat Dr. Mir Muhammad Ismail Saab, a petición mía, escribió en una ocasión un artículo sobre las cualidades morales y las virtudes del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam. En ese artículo afirmó, el Mesías prometido era sumamente compasivo y misericordioso, era generoso y hospitalario, era Ashunas, es decir, el más valiente entre los hombres. En tiempos de adversidad, cuando el miedo se apoderaba de los demás, él avanzaba como un león intrépido. Entre sus más destacadas cualidades morales se encontraban el perdón, la indulgencia hacia los demás, la generosidad, la humildad, la lealtad, la sencillez, el amor a Dios Altísimo, el amor al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, el respeto a los mayores de la fe, el cumplimiento de las promesas, un trato afable con los demás, la dignidad del honor, el valor, la firmeza de propósito, la alegría y un semblante radiante. Además escribe, vi por primera vez al Mesías prometido cuando tenía 2 años, y él falleció cuando yo era un joven de 27. Sin embargo, juro por Dios que jamás he visto a nadie mejor que él, de carácter más noble, más justo, más afectuoso y venerable, compasivo, ni más profundamente entregado al amor de Alá y a su mensajero. Era una luz que apareció en la tierra para beneficio de la humanidad y una lluvia de misericordia que descendió sobre este mundo tras una prolongada sequía de fe, devolviéndole la vida y el verdor. Hazrat Mirza Sahib, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib añade después de su propio testimonio, este es también mi propio testimonio presencial, tal como lo describió Mir Sahib. Que Dios Altísimo nos permita también encarnar estas elevadas cualidades morales
para cuyo establecimiento Dios Altísimo lo envió en perfecta obediencia al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر